¿Qué tal, hermanos queridos? Que el Señor les bendiga mucho. Gracias por compartir este tiempo juntos para poder escudriñar la palabra del Señor. Deseo de todo corazón que sea edificando la fe de cada uno de nosotros. En esta oportunidad, en esta tarde, les invito para abrir un libro muy pequeño que hay en el Nuevo Testamento, muy precioso, yo diría una joyita que tenemos en la Escritura, que es el libro de Filemón. Le invito para que abra allí en la palabra del Señor, en el libro de Filemón. Y quiero compartir algunas cosas que hay allí en esos pocos versículos que tiene realmente esta breve carta de unos 25 versículos. Y tenemos una gran enseñanza allí en la palabra del Señor acerca de las relaciones de unos con los otros, del perdón, de la misericordia, en fin, de tantas cosas tan preciosas que tenemos que nosotros que compartir y que experimentar en nuestra relación como cristianos, como hijos de Dios. Una de las cosas tremendas que vamos a ver aquí en la palabra de Dios, yo le voy a leer allí en el libro de Filemón, por ejemplo, versículo 8, Pablo dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El Señor bendiga su palabra preciosa para que nuestros corazones sean bendecidos, para que podamos aprender algo nuevo de la palabra del Señor, que el Espíritu Santo, que es el Maestro, esté guiando este tiempo de enseñanza. Hermanos, nosotros vamos a ver aquí hay tres personajes principales en esta breve carta. Filemón, que como podemos ver era un hermano fiel, precioso, que servía al Señor con su familia, que había en su casa una iglesia, funcionaba una iglesia donde se predicaba la palabra del Señor. San Pablo, que estaba predicando la palabra del Señor, que en este caso desde Roma, desde la prisión, en Roma, enviándole una carta a Filemón. Como dice allí, el prisionero de Jesucristo, lo menciona varias veces, no prisionero del Imperio Romano, prisionero de Jesucristo, ¿verdad? Y ya anciano. Y tenemos otro personaje que es Onésimo. Onésimo era un esclavo que había defraudado, que había cometido un crimen contra su amo, en este caso justamente Filemón, este cristiano fiel, y había huido a Roma. Y allá en Roma, tan lejos de su casa, tan lejos de la familia de Filemón, se había encontrado con Pablo en una cárcel. Parece algo insólito. Sin embargo, vemos el plan de Dios para que el corazón de este hombre fuera realmente convertido al Señor, a la fe de Jesucristo. Vemos en primer lugar en la palabra del Señor aquí acerca de este joven Onésimo. Era un joven que había estado conectado con la familia de su amo Filemón, donde en su casa se predicaba la palabra de Dios. El testimonio de la familia de Filemón, sin duda, era un testimonio precioso. Y este joven, de alguna manera, había estado cerca, en contacto con la palabra del Señor, en muchísimas oportunidades. No dudamos que Filemón era un amo que le trataba con respeto y que lo trataba con cariño. El mismo nombre, Filemón, quiere decir amoroso. Así que dése cuenta, hermanos, que el trato de este hombre para con su esclavo joven, Onésimo, era un trato digno que le daba, indudablemente, pero por alguna razón, en las profundidades de su corazón, este hombre cometió un crimen, probablemente un robo, defraudó a su amo, cometió un daño y huyó de la casa de Filemón. Me imagino yo que Filemón estaría muy preocupado por esta situación. Más que el daño que había hecho este hombre por la persona misma de Onésimo.
Y yo me preguntaba, ¿qué pensaría este hombre Onésimo, este joven Onésimo, acerca de Dios, acerca de la vida, acerca de todo lo que él había oído de la palabra de Dios? Y así sucede también con muchas personas que han estado desde muy niños o en muchísimas oportunidades en sus vidas en contacto con la palabra de Dios. Han oído muchas veces la palabra de Dios, pero el corazón, duro como una piedra muchas veces, rebelde, lo lleva a alejarse de Dios. No quieren vivir una vida piadosa, al contrario, quieren vivir aún en sus pecados, quieren vivir en rebeldía. Y este hombre joven, que en su condición de esclavo, como dice el versículo 16, no ya como esclavo, dice Pablo, era un esclavo. Y quiero decirle que en aquel entonces un esclavo no valía absolutamente nada, no tenía ningún valor, ningún valor. El amo podía hacer de él a su antojo. Si quería castigarlo, si quería encarcelarlo, si quería matarlo, era propiedad de su amo. O sea, un esclavo no tenía absolutamente ningún valor. Pero además de eso había un agravante. Dice Pablo en el versículo 18, y si en algo te dañó, sin duda que él provocó un daño muy grande para esta familia. Provocó un daño y huyó. La situación de este hombre se iba agravando cada vez más. Cada vez más. Y queridos, así es la vida de muchas personas que huyen de Dios, conocen de Dios, pero no quieren rendirse al Señor, no quieren vivir una vida conforme a la palabra del Señor. Así que este hombre trae un perjuicio muy grande. Y bueno, en infinidad de situaciones de la vida, aquellos que hemos vivido en el mundo, y también como en el caso de Onésimo, aún estando en contacto con las cosas santas de Dios, aún teniendo a nuestro alrededor familias cristianas, decidimos vivir igualmente y andar por otros caminos hasta que Dios trató con nuestra vida. Pero causamos un perjuicio muchas veces. Nuestro modo de vida, el pecado, la forma en que nosotros nos conducimos, causamos un dolor, causamos un perjuicio a los que están a nuestro alrededor. Y el pecado tiene eso. El pecado siempre no trae nada bueno, porque la palabra de Dios dice, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y como dice la Escritura también, aunque te vayas lejos aparentemente de la presencia del Señor, tu pecado te alcanzará. Porque somos pecadores por naturaleza. Era un hombre joven, era un esclavo, no valía absolutamente nada, era un ladrón, había traído un gran perjuicio para sus amos y ahora estaba enfrentando un castigo inevitable, la cárcel. Y luego de la cárcel podía ser el destino final, la misma muerte, si su amo no hubiera sido Filemón. Y queridos, así es la vida, ¿verdad? El pecado siempre causa daños. El pecado siempre trae perjuicios. El pecado nos lleva a la condenación eterna. Muchos están dentro de una cárcel, de diferentes tipos de cárceles. En su alma, en su corazón, algunos llenos de amargura. El pecado ha hecho grandes estragos en su vida. Pero más que nada, están atados a su pecado y van rumbo a una condenación eterna. Pero Cristo es el libertador. Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. El diablo vino para matar, robar y destruir. O sea que cada vez más la vida de este joven se iba complicando. Y ahí estaba este hombre en la cárcel. ¿Qué pensaría de sus amos amorosos? ¿Qué pensaría de la vida que había llevado en aquella familia cristiana? ¿Qué pensaría de la situación que se encontraba ahora? Y del perjuicio que había causado, del daño que había causado. Podríamos decir que, como dice el versículo 11, queridos, dice Pablo, el cual en otro tiempo te fue inútil.
porque es así. Nuestras obras, dice la palabra, son como trapos de inmundicia. A través de nuestras vidas y de nuestras obras no podemos agradar al Señor. Y vemos allí que la condición de este hombre había sido un inútil, un caso perdido. Había llegado a un punto ciego en su vida, un callejón sin salida. Lamentablemente, una situación límite. Y quizás algunos de los que me están escuchando en este momento, viendo esta predicación, no estás en una condición límite, no has llegado alguna vez a una situación límite, a un lugar sin retorno, a un callejón sin salida, a causa de tus pecados, a causa de tus decisiones. Y acá vemos que Pablo dice categóricamente, te fue inútil. Su vida fue inútil, lamentablemente. Y queridos, hay situaciones límites en la vida, que las personas se preguntan, ¿qué hago aquí? ¿Por qué? ¿Cómo llegué a este punto sin retorno? ¿Cómo llegué a esta situación límite? ¿Cómo puedo salir de esta situación? Algunos piensan que la salida es el suicidio. Otro, entregarse a los placeres, al mundo y al pecado. Cada vez van agravando más y más su vida. El diablo, que es el mentiroso y padre de mentira, quiere llevarles al borde del abismo, a la ruina total de su vida y de su alma. Cuánto dolor, cuántos perjuicios causa el pecado y cuánto ofende y nos separa de la presencia santa de Dios. Un caso perdido, diríamos muchos. Muchos dirían de nuestra propia vida, es un caso perdido, no tiene remedio, no tiene solución. Allí en el capítulo 16 del libro de los Hechos, el carcelero de Filipos, ¿recuerdan ustedes cuando a Pablo y Silvano lo habían puesto allí en el lugar más profundo de la cárcel? Y vino aquel terremoto y el hombre pensaba que los presos habían huido. Él estaba en una situación límite, al punto que iba a matarse, como era la ley romana, cuando a los custodios se les escapaban los presos, tenían que pagar con su propia vida. Y en esa situación límite hubo una voz de esperanza. Dios usó al apóstol Pablo, a Silvano, para que le dieran una palabra que lo pudiera ayudar a reflexionar en ese momento. Y gracias a Dios, Pablo le dijo, no te hagas ningún daño. Le predicó el evangelio y este hombre se convirtió. Ojalá sea tu situación también. Que a través de esa situación límite, Dios haya usado esa circunstancia y haya usado la palabra de Dios. Quizás la palabra que oíste desde muy pequeño y que habías despreciado por mucho tiempo. Y sea Dios usando a alguna persona, algún cristiano, para que te hablara en el momento oportuno y tú reaccionaras y te arrepintieras y te volvieras al Señor. Gracias porque el Señor hace milagros y Él siempre tiende su mano en situaciones límites, cuando estás al borde del abismo, cuando el diablo está por dar el golpe de gracia para mandarte a la condenación eterna. Dios, en el momento oportuno, tiende su mano de misericordia. El evangelio que tiene poder para salvación, para que tú te aferres del Señor y puedas alcanzar la salvación que el Señor te ofrece gratuitamente. La Biblia dice claramente que nosotros en el capítulo 2 de Efesios estábamos perdidos, lejos de Dios y sin esperanza. Un caso perdido, que no tenía solución. Sin embargo, queridos, gracias a Dios, Dios en su gracia y en su misericordia, por más lejos que hubiera huido este hombre Onésimo, por más que era un inútil, por más que hubiera causado el perjuicio más grave y más grande, uno puede pensar los planes misteriosos del Señor, llevarlo hasta la misma Roma, la capital del imperio, y allí encontrarse con el apóstol Pablo. Parece una cosa increíble, ¿no es cierto? Pero Dios hace cosas asombrosas. Dios nos sorprende permanentemente.
Y allí en la misma cárcel, el apóstol Pablo posiblemente lo reconoció, y era Pablo porque era el esclavo, el siervo de Filemón. ¿Cuántas veces Pablo estuvo allí? Pero este hombre necesitaba encontrarse con Cristo. Este hombre necesitaba salvación. Este hombre necesitaba el perdón de sus pecados. Y gracias a Dios, queridos, que la luz del Señor, la luz del Evangelio alumbró la oscuridad del corazón de este hombre, la ignorancia. Dios derrumbó la pared intermedia de separación de la rebeldía del corazón de Filemón. Y allí sin duda Pablo, aquellas palabras preciosas de 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, Onésimo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Qué precioso, qué bendito saber de que tenemos Cristo nuestra propiciación, de que Cristo se puso en nuestro lugar, de que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bueno, por más grande que sea el pecado, por más grande que haya sido el daño, podemos encontrar perdón en el Señor, en su obra perfecta, en su sangre derramada por nosotros, en aquella obra completa que Él hizo en la cruz del Calvario, venciendo al mundo, venciendo al diablo, al pecado, al infierno, venciendo a la muerte, cuando dijo, consumado es. Puedes aferrarte en esa obra perfecta y completa que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, una vez y para siempre. El justo por los injustos, el Cordero de Dios, dice la Biblia, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y por su llaga fuimos nosotros curados. Él se puso en nuestro lugar para recibir el juicio que nosotros merecíamos. Y allá, tan lejos de su casa, tan lejos de sus amos, tan lejos de su ciudad, donde él había huido, se encuentra con el Señor. Y hay un cambio radical en la vida de este hombre cuando Cristo, el poder del Evangelio, toca la vida. Hay un cambio radical en nosotros. Y gracias al Señor que Él mandó, enterró, como dice la Biblia, nuestros pecados en lo profundo del mar. Gracias al Señor que las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Y mira el cambio que hay aquí, mira lo que dice. Miremos en el versículo 11 nuevamente. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y sabe, querido, justamente este nombre Onésimo quiere decir útil. Y esta es la transformación, el cambio que Dios hace en nuestra vida. En otro tiempo, a causa de nuestra rebeldía, de nuestra ignorancia, éramos inútiles. Nuestras obras eran como trapo de inmundicia. Aun si fuéramos religiosos, no podemos justificarnos por nuestras obras. Pero querido, gracias a Dios que ahora en Cristo, como nueva criatura, nacido del Espíritu Santo, como dice acá Pablo, al cual engendré a mis prisiones, engendré, lo di a luz a través del Evangelio. Porque dice la palabra que tenemos que nacer del Espíritu Santo. No es una religión que nos salva, no son nuestras buenas obras. Es la obra del Espíritu obrando en nuestros corazones, dándonos convicción del pecado, arrepintiéndonos de nuestros pecados y recibiendo a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Y Él nos ha de dar esa nueva vida gratuitamente. Y justamente, Onésimo es un hombre útil ahora para el Señor. Sí que causó un daño, sí que causó un dolor muy grande, una vergüenza muy grande para sus amos, para sus dueños. Pero de este lado estaba Filemón, el hombre amoroso. ¿Estaría dispuesto a perdonar Filemón un agravio tan grande, un daño tan tremendo que le hizo este hombre? Claro que sí. Como debemos de estar prontos nosotros a perdonar, así como Cristo nos perdonó a nosotros también. No importa cuán grande sea la ofensa, no importa cuán grande haya sido el daño, siempre tenemos que tener el espíritu pronto para perdonar, así como Cristo nos perdonó a nosotros también.
es una gran enseñanza para nuestra vida, queridos hermanos. Y quiero seguir un poquito más con esta hermosa historia. Y por supuesto que usted también la pueda leer en su casa. ¿Sabe? Onésimo tenía una deuda material, temporal, con Filemón, con su amo, con su dueño, al cual había defraudado, al cual le había provocado un daño. Pero también Filemón tenía una deuda espiritual y eterna, primero con Dios, obviamente, y después con Pablo, que le había llevado el Evangelio, la palabra de Dios. Y queridos, por supuesto, ¿verdad?, que no estamos haciendo apología del delito, de lo que está mal. Pero al poner en la balanza, evidentemente, hermano, bien dijo Cristo, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el oro del mundo y perder su alma? Y el hecho de que Filemón hubiera recibido de gracia la palabra de Dios, de gracia la salvación, era gracias también a que Dios usó al apóstol Pablo, para que él conociera a Cristo como su Salvador personal. Él era un cristiano ejemplar, era un hombre que tenía en testimonio poderoso lo que yo siempre digo era un quinto evangelio en su ciudad, en la zona donde él vivía. Era esa carta leída de todos los hombres. No era un hombre que hacía ostentación de su cristianismo, sino que vivía una vida que daba testimonio de su fe. Eso es lo importante. Como embajadores de Cristo debemos dar testimonio de nuestra fe a toda criatura. Y hermanos, este era el amo de Onésimo, un hombre íntegro, un hombre piadoso, un hombre de fe, un hombre que amaba a Dios, un hombre que amaba a los perdidos, un hombre que amaba a las personas perdidas. ¿Y ahora qué iba a hacer Filemón? Ahora que este siervo esclavo se había convertido a Cristo. Bueno, dice la palabra de Dios que Pablo le hace un ruego. Te ruego, Filemón, te ruego. Pablo está intercediendo por Filemón delante de su amo. No le está exigiendo, sino que le está rogando por Onésimo. Fíjese el versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Para hacer un poquito de historia, queridos, como mencioné, y para que usted tenga una idea, en el Imperio Romano había aproximadamente 70 millones de esclavos. Para que tenga una idea. Como mencioné también, el amo podía hacer lo que a él se le antojara con un esclavo. Pero en el año 20 después de Cristo, el Senado romano otorgó el derecho a los esclavos acusados de crímenes de tener un juicio justo, digno. Se les podía otorgar o comprar la libertad, cosa que antes no era posible. Y la ley permitía, a pesar del delito y del daño que hubieran cometido, ser restituido a su amo y al trabajo que realizaban anteriormente, bajo misericordia, decía la ley, por la intercesión de un amigo personal del amo. Pablo, que tenía ciudadanía romana, se afirma en esta ley y por supuesto en sus convicciones cristianas, más que nada. Y él dice en la palabra del Señor allí, si me tienes por compañero, si me tienes como amigo, recíbelo como si fuera yo. Yo estoy intercediendo por él. Recuerda, Filemón,
como dice la palabra, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. ¿Usted recuerda un acto de amor tan grande parecido a lo que Pablo está diciendo? ¿Usted recuerda las palabras que Cristo dijo? Que el verdadero amigo da su vida por sus amigos. El Señor es el que se puso en nuestro lugar. El Señor es el que pagó el rescate por nosotros que éramos pecadores, que estábamos condenados. Es un ruego que le hace Pablo como amigo especial por Onésimo, un ruego por la absolución total de Onésimo ante Filemón, y él está intercediendo, haciendo una acción mediadora. Y la palabra de Dios dice también que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Recuerdan dónde está eso? Primera de Timoteo capítulo 2, 5 y 6. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y esa palabra mediador, pontífice, quiere decir constructor de puentes. Es el que tendió el puente de la salvación para que tuviéramos comunión con Dios. Pablo está construyendo un puente en estas relaciones. Él es el intercesor. Pablo está diciendo, si eres mi amigo, recíbelo como a mí mismo, así con la intensidad de ese amor, de ese afecto que tienes hacia mí, dáselo también a Onésimo. Era todo un desafío, pero estaba Pablo seguro que Filemón iba a actuar como un verdadero cristiano. Qué precioso es ver vidas que han sido destruidas quizás por el pecado, que han estado al borde del abismo, situación límite. Vidas que quizás probablemente alguien dijo que no tenían arreglo, que no tenían solución, que no había solución para ellos. Sin embargo, cuando Dios intercede, cuando la palabra de Dios obra, cuando el evangelio que tiene poder toca la vida de la gente, hace de aquello que es inútil en algo útil para la gloria del Señor. Un trofeo del evangelio, un triunfo del evangelio que tiene poder para salvar. Gracias al Señor, porque Cristo no es religión, es salvación. Es salvación. Y en Cristo, querido, cuando nosotros recibimos al Señor, el Señor recibe un siervo. Y ahora Onésimo era un hombre libre de sus pecados, pero era siervo de Cristo. Imagínese cómo volvería ante la presencia de su amo. Por eso dice acá la palabra de Dios en el versículo 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Qué bueno cuando a través de las palabras y de los hechos los hermanos tendemos los puentes, no dinamitamos los puentes, sino que tendemos puentes firmes para que quizás se solucione una relación que estaba rota. En la familia, o en la iglesia, o entre los hermanos, o entre los compañeros de trabajo, en diferentes situaciones, seamos de aquellos bienaventurados pacificadores, de aquellos que tienden los puentes para que las relaciones se sanen. Quiera Dios que sea así. Quiera Dios, confortamos el corazón de otras personas, les animamos, los edificamos con las palabras y con los hechos. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Qué precioso, qué confianza que tenía Pablo con su amigo, con su hermano Filemón. Qué hermoso, hermanos. ¿Sabe? La palabra de Dios dice, para ir terminando, en 1 Corintios capítulo 6, un pasaje muy conocido que es realmente una bendición cuando leemos estos pasajes en la palabra de Dios. Dice la palabra, San Pablo también escribe, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? 1 Corintios capítulo 6, 19 y 20 estoy leyendo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Esa palabra comprar, redimir, en realidad comprar en el mercado. Cuando se compraba un esclavo en el mercado, se pagaba un precio. La palabra que es agorazo. Pero cuando se compraba y se sacaba del mercado para traerlo a su casa, para darle la libertad, es exagorazo, fuera del mercado. Y querido, qué precioso es, porque Cristo pagó precio de sangre. Como dice acá, habéis sido comprados por precio. El Señor lo sacó del mercado, nos liberó, para que a la vez podamos ser sus siervos, sus hijos, que podamos en esta tierra glorificar su nombre en el tiempo que el Señor nos dé de vida. Es precioso pensar lo que dice Pablo aquí con tanta convicción, con tanta naturalidad, con tanta confianza con su amigo Filemón, con este hombre amoroso. Ponlo a mi cuenta, Filemón, yo lo pagaré. Y qué precioso es pensar en la obra de Cristo, que Él culminó en la cruz del Calvario, allí en Juan 19, versículo 28, versículo 30, cuando el Señor dijo, consumado es. Eso quiere decir, está pagado lo que se debe. Pablo decía las mismas palabras, yo lo pagaré, yo pagaré el daño. Qué precioso cuando hay hermanos, porque dice la palabra, el amigo ha de mostrarse amigo. Y no hay mejor amigo, ¿verdad? Cristo es nuestro mejor amigo. Hay mejor amigo que un hermano a veces. Una actitud misericordiosa, una actitud que restaura, que sana la vida de otras personas y las relaciones interpersonales. Pablo no era un hombre orgulloso, evidentemente. Él se puso en medio del problema, en medio de la trinchera, para poder ser un instrumento de Dios. Si nosotros, hermanos, no somos parte de la solución, entonces es mejor no actuar, pero en muchas oportunidades que Dios quiere que seamos parte de una solución, tengamos la actitud y el corazón de Pablo, la humildad de este hombre, de pensar que para Dios no hay caso perdido, que Dios hace nueva todas las cosas y que a pesar de los defectos, los errores que podamos ver en otros hermanos, orar y ayudar y participar para restaurar, para sanar y para que esa vida pueda crecer y ser útil para la gloria del Señor. Y el Señor puede sorprendernos, hermanos. El Señor puede sorprendernos, lógicamente. Solamente para terminar, porque ya el tiempo se nos fue, y agradecemos mucho la oportunidad, porque siempre es un honor poder compartir la palabra del Señor. Pero simplemente decirles estas cosas. Entendamos, hermanos, que como hijos de Dios, como siervos del Señor, como gente que ha sido salvo por gracia, que ha sido comprado por precio, el precio de la sangre de Cristo, como un cordero, dice Pedro, sin mancha y sin contaminación. Primero que nada, nosotros estamos bajo autoridad, como dice en el versículo Pablo, en el versículo 19. Por no decirte, le dice a Filemón, que aún tú mismo te me debes también. Estamos bajo autoridad, bajo la autoridad de Cristo. Que nuestra vida debe de ser provechosa. Dice el versículo 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón. Nuestra vida tiene que ser provechosa para otros. No pensar siempre en nosotros mismos, sino en el bien que podamos ser, el consuelo que podamos ser para otros hermanos también. Justamente en el versículo 20, que ya lo leí, segunda parte, conforta mi corazón en el Señor. Debo consolar, debo restaurar. ¿O acaso nosotros no hemos sido perdonados también por la gracia y la misericordia del Señor? Dios nos use como instrumento para consolar. Que usemos palabras de gracia para dar consuelo, para sanar, para restaurar vidas.
Y en cuarto lugar, que Dios nos ayude a ser obedientes, como buenos siervos del Señor. Versículo 21. Te he escrito confiando en qué, dice Pablo a Filemón, en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Bueno, a veces nos conformamos con hacer lo que tenemos que hacer. Y lo digo por mí mismo. Pero a veces tenemos que hacer la otra milla. A veces hacer un poquito más de lo que está a nuestro alcance. Dios nos ha dado, queridos, dones del Espíritu. ¿Sabes cuáles son los dones que Dios te ha dado a ti? Por lo menos uno tenemos. Tenemos que descubrirlo. Tenemos que orar al Señor. Es algo importante. También Dios nos ha dado facultades. Nos ha dado habilidades naturales o talentos para usarlos para la gloria de Dios. Quiera Dios que así sea. Quiera Dios que este relato, esta historia hermosa que tenemos aquí en la palabra, pueda hacernos de ánimo, para que como Pablo dijo, muchas veces nosotros tenemos que decir como él, ponlo a mi cuenta, yo me hago cargo. Vemos debilidades en otros hermanos, quizás que nosotros también tenemos nuestras debilidades, pero en vez de criticarlos, ¿sí? En vez de alguna manera correrlos hacia el costado, nosotros hacer nuestra parte con la ayuda de Dios para poder ayudarlos a crecer en la fe, para restaurar vidas, para dar palabra de gracia, palabra de sabiduría, de ánimo, de consuelo a aquellos que lo necesitan. Queridos, que el Señor les bendiga mucho y gracias por este tiempo que hemos podido compartir unos con otros, y especialmente leyendo y estudiando la palabra del Señor. Les amamos mucho, que el Señor les bendiga. Muchas gracias.